arbitrabilidad del derecho de la competencia. No siendo más, le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. En primer lugar, tenemos al doctor Carlos Andrés Perilla. El doctor Perilla es abogado y especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, máster en Derecho de Queen Mary University of London. Se desempeña como abogado consultor en Derecho de la Competencia, Arbitraje, Derecho Privado e Insolvencia Empresarial, y es profesor de pregrado y posgrado en Derecho Privado y de la Competencia en diversas universidades. En segundo lugar, tenemos el doctor Jaime Humberto Tovar Ordóñez. Él es abogado y especialista en Derecho Financiero y Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, máster en Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente se desempeña como socio asesor en las áreas de litigio, Derecho Comercial y Financiero en la firma Tovar, Romero y Trejos Abogados. Ahora, para moderar este panel, tengo el gusto de darle la palabra a la doctora Nathalie Sojoa Maya. Ella es abogada egresada de la Universidad del Externado de Colombia con especialización en Business Law de The London College. Trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio como asesora y directora, y en la Superintendencia de Sociedades fue asesora del Superintendente de Sociedades. Actualmente se desempeña como gerente de defensa jurídica de EPB. Bienvenida, doctora Sojoa. Buenas tardes a todos, uniéndonos en principio a los agradecimientos a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por generar estos espacios e invitarnos a estos foros de discusión que siempre resultan enriquecedores para todos. Y por supuesto agradecerles el interés a nuestros panelistas en uno de los temas que consideramos que hay algunos planteamientos y cuestionamientos en los cuales debemos trabajar, y pues de inicio ese es uno de los objetivos de este panel. Iniciando pues ya en el fondo del tema, considero pertinente partir la arbitrabilidad del derecho de la competencia parte de una premisa según la cual las normas de competencia pueden ser aplicadas por autoridades administrativas, en nuestro caso la Autoridad de Competencia, Superindustria y Comercio, y por los jueces y tribunales de arbitramiento en los casos de estos últimos cuando la cláusula compromisoria los habilite o el compromiso según sea el caso. Esto es lo que se ha denominado la aplicación privada y pública de las normas de derecho de competencia, que está prevista en nuestra ley 155, de lo cual podemos decir que hay aspectos claros a los cuales haremos referencia en el panel y le daremos la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que nos den su opinión, pero posteriormente entraremos a esos cuestionamientos que consideramos que no están tan claros y que son los llamados a debatir y discutir. Partiendo de la premisa de qué conoce el juez y los árbitros y qué conoce la autoridad de competencia, que ahí sí creemos que hay unos límites claros en los cuales estaría que el juez y el tribunal debe conocer de las pretensiones orientadas a la declaratoria de la nulidad de un contrato anticompetitivo y a la indemnización de los perjuicios que puedan ser ocasionados de estas conductas, y protege el interés particular. Pero de otro lado estaríamos frente a la autoridad de competencia, autoridad administrativa, que lo que tiene como facultad es adelantar la investigación y determinar si hay una conducta anticompetitiva, y en caso tal imponer la respectiva sanción protegiendo el interés público. Estaríamos los derroteros de lado y lado donde creeríamos que hay claridad, con un común denominador, y es los dos tendrían que definir o tienen que definir si existe o no una conducta anticompetitiva. Ahí estaremos entonces frente a hechos concretos iguales pero con dos autoridades que podrían llegar a decisiones diferentes, y creo que es donde puede llegar a empezar el conflicto o el debate que puede generar. Pero como les decía, bajo estos puntos de debate, creo que es importante conocer
el punto de vista de cada uno de sus panelistas y posteriormente pues sí entraremos a aquellos en que no vemos tan claros. Entonces, doctor Jaime Tovar, te concedo la palabra. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, nuestros agradecimientos muy especiales a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, a sus directivos por esta invitación. A ustedes que esperamos no olviden en estos momentos difíciles de efervescencia después del almuerzo, entonces vamos a hacer el mayor esfuerzo para incentivarlos en el panel. Nosotros queremos arrancar con unos temas, como bien le decía nuestra moderadora, ya estamos un poco cansados de hablar como el mismo tema, doctor Gabriel. Y entonces cuando nos invitaron a esto dijimos, pero es que hablar, y además somos los mismos, con los mismos cada año, cosa que nos agrada. Hemos venido creciendo mucho, razón por la cual nos felicitamos. Entonces dijimos que había que pensar un poco en dónde están realmente los debates. Para hablar del tema de arbitraje y competencia, nosotros creemos importante que sí tenemos que tener muy claro el concepto de arbitrabilidad para decir que cualquier diferencia que esté relativo con asuntos de libre disposición de las partes son las que son arbitrables. Si algo no es de libre disposición de las partes, no es arbitrable. Así está establecido en nuestra ley arbitral. ¿Y qué se debe entender un poco por disposición? ¿Qué debe entenderse por libre disposición? Pues aquellos asuntos mayoritariamente que tengan un contenido patrimonial, pero muy importante, que no requieren de intervención de un tercero para autorizar de esa disposición. Entonces dijéramos que ese marco es el que puede servir para los temas que pueden ser objeto de arbitrabilidad de temas de competencia. No podemos coger sino lo que las partes voluntariamente han sometido a disposición de un tribunal arbitral. La ley 1563 no establece una lista de materias que no son arbitrales, no dice nada, solo lo que mencionábamos. Pero por supuesto, pues si no son de libre disposición, y entre otras cosas, las normas relativas al estado civil de las personas, la nacionalidad, la afiliación, los derechos fundamentales, cosas que no pueden las partes entrar. Pero claro que puede ser arbitrable, para poner un poco el tema, la acción civil que proviene de un delito. Por el hecho de que sea delito, doctor Ibarra, no significa que no existe la posibilidad de que pueda ser arbitrable esos derechos patrimoniales del delito, porque yo sé que él va a tener un panel sobre eso más adelante. ¿Qué pensamos nosotros? Pensamos estos temas, lo que ya está claro, lo que no vamos a discutir más porque lo hemos discutido en los últimos 2 o 3 congresos, todos los que ustedes nos habían acompañado. Entonces lo ponemos porque tenemos mucha gente nueva, entonces, sin embargo, así que si decimos que está claro no quiere decir que todos estemos tan claros, sino que digamos que ya hemos avanzado en el tema y que no lo vamos a repetir. En primer lugar, todos los asuntos relacionados con nulidad y derechos económicos patrimoniales relacionados con el derecho a la competencia son arbitrables. Ya no discutamos más, puede haber unos problemas, todavía hay unas datas y se mire, es que esa nulidad absoluta no puede, ya. Dijéramos que pasemos sin perjuicio que haya alguna minoría que esté pensando que eso ya no sigue siendo tan claro. En segundo lugar, no se puede seguir argumentando que como se trata de normas de orden público económico no se puede arbitrar. No, lo que hay que hacer es cumplir con las normas de orden público. Cuando hablemos de tribunales arbitrales, no se les olvide, son igual que un juez, si quieren. Entonces, si el juez puede imponer, lo que tienes que aplicar la norma de orden público, lo que tienes que imponer o hacer cumplir esa norma imperativa, pero no puede ser el argumento para efectos de decir que no existe la posibilidad de arbitrar. Habrá un punto especial que seguramente alguno, señor panelista, del orden público internacional, cuando se trate de laudos extranjeros para efectos del C4, que sería un tema muy interesante en derecho a la competencia. ¿Qué también está clara? Pues que las normas imperativas, ya lo he dicho, deben ser cumplidas para quien tiene la competencia. Lo otro que también está claro es que no es necesario una decisión previa administrativa de la autoridad de la competencia para que un tribunal de arbitramiento decida cuáles temas están relacionados o cuáles puede mencionar. El tribunal arbitral puede tomar decisiones sin que exista decisión administrativa sobre el particular, o existiendo. Lo que queremos decir es que no hay un requisito previo para esos efectos. Y también está claro que el árbitro debe pronunciarse de oficio sobre la nulidad de una cláusula de un contrato por ser anticompetitivo. Así no esté
dentro de las pretensiones, si el juez se da cuenta que hay un objeto ilícito relacionado con una cláusula anticompetitiva, tendrá que declarar esa nulidad absoluta. También está claro que, pues, por lo menos para algunos, porque en esto hay discusión, esto no me pasó. Ahí está. También está claro que el tribunal puede solicitar a la autoridad de la competencia información y pruebas relacionadas con las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Y lo digo que está claro porque es que el juez tiene la facultad de utilizar todos los mecanismos de prueba a su alcance para efectos de obtener la mejor decisión que tiene que tomar. Y lo digo porque la Superintendencia de Industria y Comercio en algunos casos ha negado bajo los temas de reservas esa información. Sobre eso pues pueden haber muchísimas interpretaciones. Pueden entonces un tribunal pedir la delación que se hizo, puede el tribunal pedir todas las información inclusive la reservada. En mi opinión, porque yo creo que también aquí hay que dar como línea, el tribunal puede hacer todo lo que esté dentro de la utilidad, pertinencia para solucionar lo que se le está objeto de disputa. Entonces será el tribunal quien tiene esa posibilidad, siendo un juez, por supuesto, que tiene la posibilidad y la superintendencia tiene la obligación de dar cumplimiento. Y otro tema que también aquí se discutió por mucho tiempo, sobre si la cláusula comprometoria contenía el pliego de condiciones es arbitrable, evidentemente que también, y sobre eso ya no hay discusión. Entonces simplemente para culminar con esta primera etapa, uno podría decir que no pueden, también está claro, no pueden ser objeto de arbitraje los temas de competencia exclusiva y privativa de la superintendencia, evidentemente. Por ejemplo, las sanciones, por ejemplo, las multas, por ejemplo, la imposición de sanciones, multas, las garantías, todos esos temas privativos de competencia exclusiva de la superintendencia, pues no son objeto ni de un juez ni de un tribunal arbitral. Con eso quiero pasar aquí a nuestra moderadora el tema que ya nos empieza a complicar el tema, que es lo que no está tan claro. Gracias, doctor Tovar, pero previo a no está tan claro en este tema, concedámosle la palabra al doctor Perilla, que seguramente tiene algunos aspectos para compartirnos frente a aquello que desde nuestro punto de vista estamos más acordes y de acuerdo. Bueno, gracias. Muchas felicitaciones a la Asociación Colombiana por este evento. A ver, hay un tema que es importante mirar acá, y es que cuando se dice que es deber del árbitro evaluar si el contrato que se le somete a su consideración es anticompetitivo, para declarar una nulidad absoluta, estamos estableciendo que el examen del derecho de la competencia hace parte de los temas que de oficio debe estudiar el árbitro. Y esto es muy importante, porque si el árbitro, por desconocimiento de las normas de competencia o porque no se le ocurre hacerlo, deja de examinar el respeto de las normas de competencia, estaría dejando de evaluar un aspecto sometido al arbitraje, y eso es una causal directa de anulación del laudo arbitral. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que son árbitros, doctor Solarte. Es un tema muy importante. Tiene necesariamente el árbitro que hacer un examen del contrato que se le presenta, porque si no, piensa en la gravedad de los hechos. Sometemos unas disputas de incumplimiento a un árbitro y resulta que el contrato es anticompetitivo y el árbitro no se da cuenta y ordena cumplirlo. Se convertiría el árbitro en un mecanismo para hacer cumplir un contrato anticompetitivo, un contrato ilegal. Entonces ese es un tema muy serio. Aquí, por ejemplo, en Colombia tuvimos un caso que es muy importante, el laudo de Conidra, en el cual las partes se zanjaron en una discusión sobre la validez de una reforma a un contrato para suministro de servicios de acueducto. Y cuando llegó el momento del laudo, el árbitro les dijo: pues no tiene la razón ni el demandante ni el demandado. Resulta que ustedes están peleando por un contrato que es anticompetitivo
así no se hayan dado cuenta, yo se los advierto y declaro la nulidad de esa parte del contrato por la cual están peleando y no le doy la razón a uno ni otro. Entonces ese es un tema que es muy importante, la vinculación del derecho de la competencia con una eventual causal de anulación del laudo. Y claramente pues serían los aspectos del por qué ratifican que tendríamos las dos autoridades pronunciándonos frente a hechos, los mismos hechos anticompetitivos y tendrían que entrar a evaluarlos. Entonces, teniendo como estos dos grandes puntos de vista, entremos a aquellos que nos surge debate y para la metodología pues vamos a plantear unos cuestionamientos y escuchar a cada uno de nuestros panelistas qué opinan frente a cada uno de ellos. Entonces, frente a esta polémica y un caso puntual reciente, nos surge una inquietud y es: ¿puede la Superintendencia de Industria y Comercio involucrarse en un tema contractual en el cual hay una cláusula compromisoria bajo el entendido y el argumento de la protección del derecho constitucional de la libre competencia? ¿Podría involucrarse, doctor Tovar? Bueno, pues aquí nos toca ver lo que ha pasado. La Superintendencia, en la resolución 5216 del 16 de febrero del 2017, en el caso de Ruta del Sol, donde hay muchos apoderados aquí presentes, yo tengo la ventaja que no soy parte de eso, entonces puedo hablar desde el punto de vista académico. Dijo que sí, que efectivamente la autoridad de la competencia podía involucrarse en temas contractuales, no importaba cómo, porque eso lo que le importaba a la libre competencia, y la libre competencia tomó medidas cautelares de la terminación del contrato, no terminando el contrato, ordenando a las partes o pena de multas para terminar el contrato. A mí me parece que se le fue la mano a la superintendencia, porque el derecho a la competencia, por supuesto que para todos nos interesa, es que no estamos diciendo que incumplen. Lo que no podemos convertir a la superintendencia es en la Fiscalía General de la Corrupción, que es un tema muy grave del Estado colombiano, pero una cosa es una cosa y otra cosa son los temas de derecho a la competencia. Me parece que existiendo una cláusula compromisoria como existía en este caso, no tenía ni proporcionalidad ni razonabilidad esa medida cautelar. Pero entonces en su opinión entenderíamos que no puede la SIG entrar a decretar una medida cautelar complementaria tendiente a restablecer la libre competencia, doctor Tovar. Yo creo que no, y más en este caso donde ya había una medida cautelar de un juez administrativo que había ordenado unas medidas cautelares mediante esa acción popular como que se tuvo. Me parece que el juez ya tenía y había razonado y tenía la información para tomar esas decisiones. Sin embargo, en esa decisión que mencionamos, que es la única que afortunadamente hasta ahora ha salido sobre el tema, se mencionó precisamente que las medidas cautelares complementaban las adoptadas por el juez tendientes a restablecer la libre competencia. Me parece que con ese argumento todo se puede hacer, y me parece que el derecho a la competencia, ni ningún funcionario público, por más importante que sea, puede excederse en sus funciones para tomar las decisiones que él considere que es lo más conveniente. ¿Qué opina el doctor Perilla frente a esta medida cautelar adoptada? Bueno, me gustaría hacer primero que todo un comentario. Pues yo fui el secretario del proceso arbitral de concesionaria Ruta del Sol, pero pues yo no firmé la decisión, así que siento que tengo libertad para hablar sin comprometer. Miren, las medidas cautelares son necesariamente reversibles, deben serlo, porque si no suponen una definición de fondo de un tema que hasta ahora está en preparación. Por lo tanto, una medida cautelar tiene que ser necesariamente reversible, no puede constituir la terminación de un negocio. Segundo, tenemos que recordar que el derecho de la competencia es un derecho especial, con un objeto propio, una metodología propia y unas normas propias. No es el segundo mejor de las normas de contratación estatal. No quiere decir que cuando haya un ilícito de la contratación estatal, entonces también se convierte automáticamente en una infracción de competencia. No, tampoco en los casos de corrupción. El derecho de la competencia es un derecho especial y yo creo que es algo que estamos abogando aquí en la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia.
Por lo tanto, hay que respetar los alcances. Una cosa es el derecho de la competencia, otra cosa es el problema contractual y el juez natural del contrato. Son temas completamente distintos y no se puede hacer una extensión automática de que todo problema de corrupción, toda violación de la norma del estatuto contractual público genera una infracción de derecho de la competencia. En esa línea, entonces, ¿podría la CIC llegar a ordenar la terminación del contrato o la liquidación? Yo pienso que no, porque es que, a ver, esas no son medidas que se puedan adoptar en una medida preventiva, en una medida cautelar, porque no son reversibles. Y segundo, cuando, por ejemplo, en este caso que pone del presidente Jaime, ya ocurrió un hecho de corrupción que ocurrió en el pasado, que ocurrió 5 años atrás, ya está agotado. Ya la medida cautelar carece de objeto actual, como en la tutela. Hay carencia actual de objeto. Yo ya no le puedo decir, suspenda un acto de corrupción que ocurrió hace 5 años atrás, y ya ocurrió. O sea, ahí ya no hay una medida cautelar, lo que hay es una medida definitiva que le corresponde al juez del contrato. Doctor Toro, ¿usted qué opina, Tomás, teniendo en cuenta que las medidas cautelares también pueden ser decisiones anticipadas? Estoy en pro de la libre competencia, de restablecerla. ¿No podría la CIC hacerlo? Pues a ver, yo lo que creo es que las medidas cautelares tienen que tener un propósito específico de libre competencia, pero porque se llame Odebrecht no me interesa. Aquí no se trata del nombre, porque el tema es el presente. Aquí tenemos una normatividad y esa normatividad la tenemos que cumplir. A ninguno de los que está aquí presente, y eso espero, pues nos gusta que exista corrupción, pero no podemos coger a los corruptos a pegarles con olvidarnos del sistema jurídico colombiano. ¿Qué pienso yo frente a las medidas cautelares? Evidentemente debe haber una proporcionalidad, una razonabilidad, pero aquí, existiendo las medidas cautelares, un juez administrativo que había ya tomado medidas cautelares sobre eso, venir la superintendencia sin proceso alguno, además, sin preliminar, a tomar una medida cautelar, muy difícil. Me parece que fue bien visto desde el punto de vista publicitario, pero jurídicamente queda uno con muchas dudas, porque es que mañana el derecho a la competencia, para beneficio de todos los que a veces trabajamos en esto, pues es todo, Alfonso, todo hoy, y me parece que no podemos llegar a ese extremo. Y además, como bien lo decía el doctor Ibáñez en su magnífica exposición, con una autoridad que hoy puede hacer lo que quiera sin que exista realmente una revisión jurisdiccional del tema. Y dos, con un organismo, hoy también lo mencionamos hoy, que pues tiene y depende exclusivamente del gobierno, es decir, que se puede manejar políticamente. Eso no lo deja muy preocupado, ¿no? Entonces hoy medidas cautelares sin proceso alguno, saltándose los jueces propios del contrato, saltándose a la propia jurisdicción administrativa para tomar medidas. Para concluir, yo sí creo que la superintendencia evidentemente puede tener medidas cautelares para la competencia, pero no crea, pues, que en los casos específicos que estuvimos analizando, que se dieran esos supuestos de razonabilidad, proporcionalidad para efectos de la medida cautelar. Bueno, pasando a otro de los aspectos que han sido debatidos, pero que es importante seguir discutiéndolos por lo mismo, es un tribunal de arbitramiento tiene la obligación de seguir una decisión que ha adoptado la autoridad de competencia en un caso particular, o puede apartarse de ella. Esto claramente teniendo en cuenta nuestros principios judiciales de independencia, de imparcialidad que deben tener los jueces. ¿Cómo vemos esta obligatoriedad que algunos tienen esta tesis, doctor Toro? Bueno, yo creo que no es necesariamente obligatoria, pero si un tribunal tiene como prueba una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que ha determinado que una conducta restrictiva a la competencia, pues es una prueba que en principio es una prueba muy importante, que además se presume legal por tratarse de ese acto administrativo. La pregunta es si yo me puedo echar para atrás. Yo diría que evidentemente si uno tuviera unos otros elementos de juicio,
que desvirtuaran esa presunción de legalidad, que además debería ser el juez administrativo, podría pensarse. Se me ocurre que la Superintendencia de Industria y Comercio, para una decisión administrativa sancionatoria, tuvo en cuenta una delación. Y en el tribunal arbitral, quien delató informa que todo lo que dijo no era cierto y que lo hizo solamente por exonerarse de la sanción ante una salida muy difícil ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y otras pruebas que existan en el proceso arbitral reafirman esa actuación, pues yo creo que uno puede decir, oiga, independientemente de lo que haya decidido la Superintendencia desde el punto de vista del tribunal, podría apartarse, porque es una parte muy importante, pero son unos casos muy especiales para efectos de decir que es que puede también olvidar de lo que ha hecho la autoridad de la competencia. Entonces ya tendríamos una de las tesis, y es: no es vinculante y simplemente pues es una prueba que tendrá que ser evaluada y valorada de manera conjunta, y seguramente entonces no serán solo las pruebas de la investigación que tendrá en cuenta el tribunal. Doctor Perilla, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, yo iría a la Constitución, que dice que los jueces en sus providencias solamente están sometidos al imperio de la ley, no a las decisiones de la autoridad de competencia. Y más aún cuando los que estamos acá sabemos lo difíciles que son las condiciones probatorias ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Miren, básicamente de 10 tipos de pruebas que uno pide ante la Superintendencia le niegan 9. La Superintendencia solo admite las preguntas a los testigos y a los peritos que favorecen su posición. Cuando uno le hace una pregunta a un perito o a un testigo que va en contra de la posición de la Superintendencia, de inmediato se la objetan. Y si uno trata de insistir, lo amenazan con sacarlo de la audiencia. Sí, esto es así de grave. Entonces yo pienso que ninguna de esas situaciones se daría ante un tribunal arbitral. Un tribunal arbitral tranquilo, independiente, que conozca con serenidad el caso, puede llegar razonablemente a una decisión distinta de la autoridad de competencia. Sobre todo un tribunal arbitral que no tenga ese sesgo de convencimiento previo que tiene la autoridad de competencia. Es que la situación es muy compleja. Un funcionario hace una averiguación preliminar, se convence de que hay una infracción, le corre traslado al investigado para que se defienda, pero él sigue convencido de que existió la infracción. Ese sesgo que tiene la autoridad de competencia por su actual diseño, tema que se hablaba esta mañana, yo creo que no se presentaría en un tribunal arbitral. Entonces perfectamente puede llegar a decir, sí, mire, aquí hay unas pruebas que no fueron evaluadas y que conllevan una decisión distinta, vamos a tomar una decisión diferente. Pero entonces, ¿dónde veríamos la presunción de legalidad del acto administrativo? No, la multa sigue en pie y hay que pagarla, eso sí no tiene problema. Y recordemos lo que decíamos al principio, lo que está claro, son temas distintos. La Superintendencia tiene sus propios temas, que son básicamente la imposición de una multa administrativa, mientras que el juez tiene sus temas propios, que son la nulidad del contrato o las indemnizaciones de perjuicios. No hay técnicamente pues un cruce de conflictos, salvo en si ocurrió o no la conducta, y pues ahí sí, pues esa es parte de la situación. No sería la primera vez que en el esquema jurídico colombiano hay decisiones enfrentadas, que una autoridad dice una cosa y otra dice otra. Pues yo sobre eso quisiera también mencionar lo que hablamos al principio, el principio de disponibilidad. La legalidad de los actos administrativos no es susceptible de arbitrariedad por parte del panel arbitral. En consecuencia, yo no me puedo ponerme a hablar si le hablaron mal al doctor Perilla o no. Lamento mucho que él tiene otros mecanismos judiciales, administrativos y penales, si lo trata como lo tratan. Porque es que él ha mencionado, no aquí, sino también en muchos otros foros, es que me torturan. Pues utilice los mecanismos para evitar que lo torturen. Porque es que al tribunal no puede llegar usted a discutir si le negaron la prueba o el dictamen pericial en la superintendencia. A usted le llega la prueba de la resolución que usted presume legal y sobre la cual usted no discute porque usted como árbitro no tiene esa
posibilidad legal. Lo que pasa, y por eso menciono el tema, porque usted parte un poco del principio de que es que yo sí me puedo involucrar en la propia resolución, yo no creo. Yo lo que puedo es apartarme por unas circunstancias muy específicas, difíciles además, yo le diría que muy excepcionales, junto con otras pruebas que me digan, oiga, aquí sí definitivamente es que yo no voy a permitir, veo que hay otras pruebas que desvirtúan esto. Pero no meterme específicamente. Pero entonces en esa línea, de cara a la superindustria, ¿podría tomar una decisión diferente frente a un contrato que llega a considerar anticompetitivo y apartarse de una decisión del tribunal que haya concluido que el contrato no es anticompetitivo? Sí, igualmente, también un tribunal arbitral puede examinar un contrato y decir es anticompetitivo, lo declara nulo, y la superintendencia lo puede revisar y decir no, para mí no. A pesar de tratarse de la decisión judicial, que igual tiene la naturaleza de Sí. Yo creo que no. Un juez es un juez bueno, regular, humano. Y una decisión judicial es cosa juzgada. De tal manera que no puede venir la superintendencia a olvidarse de lo que una decisión judicial ha tomado. Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo. No, eso no puede ser así. El juez toma decisiones para el caso concreto y con efectos interpartes. Claro, pero es no que más. la pregunta es si usted puede irse en contra de decir que ese contrato no es nulo. No es que ya lo dijo un juez, que es nulo. Sí, pero es que la Usted superintendencia tiene no hace- mecanismos también, si está en un tribunal arbitral, o recursos, si no tiene recursos, anulaciones porque la entra en la tutela. Si usted está en la justicia ordinaria, pues la justicia ordinaria tiene su escala para efectos de debatir esas decisiones que ha tomado, pero no es la autoridad administrativa la que viene a decidir lo que ya decisiones que con cosa juzgada ha establecido un juez. Pero entonces tendríamos un grado de desigualdad, ¿no? O sea, bajo su tesis, habría una preferencia del juez. No. Porque No es el juez lo que les estoy diciendo arbitral... es que cada cual tiene su propia competencia. Usted no se me meta a mí, superintendente, a decirme que no está de acuerdo, que ese contrato que es no es nulo. Es que si ya lo dijo que es un juez, usted no tiene por qué meterse en eso, que yo soy el que digo si es nulo o no. Yo juez, yo árbitro. Nadie más. Usted quiere sanciones de otras cosas, pero no me venga a decir que ese contrato es nulo o no. Pero el tribunal entonces sí no estaría obligado a desconocerlo, que es donde estaría el desequilibrio que plantea el doctor Berilla, y de mi preocupación es la inseguridad jurídica que podrá llegar a tener esto, la autoridad judicial, llámese juez, llámese árbitro, adoptando una decisión contradictoria frente a la que toma la autoridad administrativa. Sí, yo sí veo que pueden haber decisiones contradictorias. Y en ese sentido lo mejor sería fomentar, uno, el arbitraje en derecho de la competencia, y dos, crear mecanismos de cooperación y de comunicación con la autoridad de competencia, por ejemplo, para aquellos casos que va a conocer el tribunal arbitral no sean incluidos dentro de la lista de prioridades de la superintendencia. Recordemos que la SIC puede priorizar los casos que va a conocer, entonces si ya un caso lo está conociendo un tribunal, pues que la SIC no intervenga. Esa, por ejemplo, podría ser una medida administrativa de ordenamiento de los casos para evitar esos conflictos. O sea, podríamos trabajar en mecanismos de cooperación, como incluso se han trabajado en otras jurisdicciones, entre las dos autoridades, Sí, para evitar de pronto esta contradicción. Sí, podríamos hablar de un diálogo entre autoridades administrativas y jueces nacionales para evitar ese tipo de situaciones. ¿Qué opinas, doctor Todo? Me suena bonito, pero poco práctico. Vamos a ponernos de acuerdo con las tribunal a ver si está de acuerdo, a ver, hagámonos pasitos, no. Yo creo que cada uno tiene su propio ámbito de competencia. El uno para que establezca esas conductas anticompetencia y el otro para que solucione su problema contractual que implica la nulidad de ese terminado. Me parece que hoy está claramente determinado. Que puede haber algunos datos y situaciones en las cuales se generen unos conflictos, sí, mínimos, en los eventos que yo le estoy poniendo en el presente, el resto no. ¿Podría, por ejemplo, en esos casos, el tribunal o el juez, a solicitud de parte o de oficio,
decretar la prueba pericial de la CIC frente a un contrato que es objeto del proceso arbitral, esto acudiendo al dictamen de las pericias que se pueden requerir a las actividades especializadas, y en ese caso podría, si la CIC dictara ese dictamen, buscando como esa, llamémoslo, comunicación de las autoridades. Sí, yo creo que es perfectamente posible, el Código General del Proceso lo permite, no veo que sea algo que vaya en contra del debido proceso, por supuesto participando con la contradicción como debe tener contradicción cualquier dictamen pericial. Y podría apartarse. Eso sí sería una cooperación, pero no es una cooperación, también es una obligación. ¿Y el tribunal podría apartarse de esa conclusión o de la valoración del dictamen? Evidentemente, como una prueba pericial. Yo voy a evaluar con todo, esa es una prueba más que puede contradecirse, que puede pedirse otro dictamen que establezca, que puede objetarse por error grave. Ahí de pronto traemos. En principio, ¿Y qué tal lo práctico frente a ello? en la práctica habría un inconveniente muy grave, y es un tribunal arbitral está conociendo un caso de una práctica restrictiva, solicita un dictamen pericial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues es que la Superintendencia emite su dictamen, quedaría impedida para después tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los temas que hay que ver para efecto del análisis de quién está ejerciendo el dictamen pericial. Es que yo puedo estar impedido para ser perito de algo en el cual ya he participado, ya he tomado decisiones, ya me he expuesto, evidentemente. Pero la pregunta general es que perfectamente lo puede. Claro. Hemos dicho que yo puedo, sin tener una decisión administrativa, disputar un tema anticompetitivo patrimonial ante un tribunal arbitral, y ahí me piden la pericia de la superintendencia, que no ha intervenido, que no puede. Por supuesto, como prueba pericial tiene que cumplir con todos esos requisitos del dictamen pericial. Pero si ya emite un concepto, si ya tiene unos presupuestos realizados, si ya tiene, yo no diría que un sesgo, una opinión sobre el tema, pues evidentemente es un tema que tiene que evaluar el juez o el tribunal para esos efectos. En ese caso, por ejemplo, la superintendencia podría decir, oiga, voy a conocer, voy a emitir mi dictamen, porque realmente este es un caso que no está ni dentro de los criterios de significatividad ni prioridad, entonces no lo voy a manejar. Recordemos, la superintendencia dice que conoce al año más o menos como más de 600 denuncias y tramita menos del 10% de los casos. Entonces podría decir perfectamente, este es uno de los casos que yo no voy a conocer, pero se está llevando ante un tribunal arbitral, voy a emitir mi dictamen y no me voy a pronunciar como autoridad administrativa, sino como entidad experta en el caso. Y en los casos en que considera que no, ¿cómo estaría el derecho de las partes? Las partes que tienen si el dictamen pericial su naturaleza es traiga el experto y dé el conocimiento al juez que no tiene, y la superintendencia dice no, ¿cómo queda ese derecho de las partes en sede judicial? Bueno, hay muchos otros expertos en derecho de la competencia. Aquí, pues, en la asociación le hago propaganda, hay muchísimos. No, realmente ese tema yo pienso que sí sería importante, o sea, una estructura de mercado, los efectos anticompetitivos que tiene una conducta, esos sí son temas que pues, puede valorar una firma asesora en economía. Otro de los puntos que nos genera inquietud en esto es, ¿podría la superintendencia decretar una medida cautelar consistente en la suspensión de la actuación administrativa que está adelantando por prácticas comerciales restrictivas? ¿Suspender ese trámite? ¿Podría hacerlo ¿El tribunal o la superintendencia? El tribunal. Del tribunal a la superintendencia. Yo creo que sí. Y entonces ya, claro, que la ley especial en materia de arbitraje está en la ley 1563. El artículo, no sé si es el 31 o 32, el director aquí me enseña el 32, ¿no es cierto, doctor? De medidas cautelares, establece que los árbitros pueden, para efectos de medidas cautelares, decretar la innominada, pero también las que estén en el Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo, el CIPACA. Y si uno ve el CIPACA, no sé en qué artículo, pero por allá, o el CIPACA o lo que sea, Código Administrativo en español.
establece, yo no sé, doctora Carolina, para en 200 años, 90 o algo así, esa medida de suspensión del acto administrativo. Evidentemente que un tribunal arbitral podría suspender una actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Decrétela, es distinto, doctor Ibarra, decrétela. Por dicho, demuestre que usted tiene unos elementos de juicio que le hagan tomar esa decisión. Aquí la pregunta es si puede, yo creo que sí. Que lo va a hacer, pues déjeme ver cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ejemplo, si usted tribunal se me está metiendo en mi rancho, doctor Alfonso, pues yo me le voy a meter en el suyo, suspéndeme ese tema porque yo lo voy a manejar. Si usted se está metiendo con algo que es de mi competencia, yo podría, evidentemente, pedir o ordenar la suspensión de ese acto administrativo. Vean, doctor Pérez. Un pequeño antecedente. Miren, sabemos que el arbitraje no se extiende a la legalidad de los actos administrativos ni a los actos administrativos en materia contractual producidos en ejercicio de facultades excepcionales. Entonces, una práctica que desarrollaron algunas entidades para frustrar arbitrajes era proferir una decisión de caducidad de un contrato, y con eso frustraban el arbitraje. Entonces, ¿qué hacía el tribunal arbitral para defender el arbitraje? Como medida cautelar, le prohibía a la entidad pública contratante que hiciera uso de esas facultades excepcionales en pro del arbitraje, una medida de protección del arbitraje. Ahí hay un antecedente. Bueno, pues, tarea tenemos. En uno de los casos que tanto se están presentando son los temas de contratación. Entonces, planteemos la hipótesis en que en un caso de contratación, la superintendencia establece que el adjudicatario incurrió en práctica comercial restrictiva con otros participantes y que en este contrato estatal está la cláusula compromisoria entre ese adjudicatario y la entidad pública. Ahí tenemos dos planteamientos para conocer la opinión de cada uno de sus panelistas. ¿Tendríamos que vincular en el tribunal de arbitramiento a los demás participantes que incurrieron en la conducta con el adjudicatario? ¿Cuál sería el mecanismo para extender los efectos de esta cláusula compromisoria? ¿Si habría lugar a ello? ¿O tendría simplemente que crearse la nulidad frente al adjudicatario y reclamar los perjuicios solo de respecto del contratista? Y los otros participantes que de igual manera incurrieron en la conducta, entonces pues no tendrían por qué responder. ¿Qué opina el doctor Perilla? Una pregunta bien interesante porque se puede presentar fácilmente en la práctica. Compañías A, B y C son declaradas responsables de un acuerdo anticompetitivo de reparto de asignación de una licitación. La entidad pública contratante víctima observa que tiene un contrato con la compañía B, que fue la adjudicataria, que tiene cláusula compromisoria, la cita al proceso arbitral para que se decrete la nulidad del contrato y se hagan las restituciones conforme a la ley. Perfectamente puede pasar. Entonces la pregunta es, las otras empresas que fueron sancionadas por la superintendencia, empresas A y C, ¿deben comparecer al proceso? Porque allí lo que se va a analizar son los efectos de su conducta en la declaratoria de nulidad de ese contrato, que es pues derivada de una conducta anticompetitiva. Bien, si uno va a mirar la responsabilidad que se va a derivar por esos hechos ilícitos, es una responsabilidad solidaria, y la solidaridad es un ejemplo de litisconsorcio cuasi necesario. Por lo tanto, no sería indispensable la vinculación de esas otras compañías. ¿Pueden participar en el proceso? Sí, claro, sería muy importante. Es que en ese proceso arbitral van a decidir si yo, que no soy adjudicatario, pero que fui declarado como responsable de una conducta anticompetitiva, ¿qué tanta participación tuve? Pero ¿qué mecanismo si la cláusula arbitral está en el contrato de entidad adjudicatario? ¿Cómo los vinculo? Bueno, si consideramos que el proceso se puede hacer sin la necesaria participación, simplemente esas empresas
formulan su interés de participación ante el tribunal arbitral. Que haría su voluntad. Allí estarían manifestando su voluntad. Si la respuesta es al contrario y el árbitro considera que no puede decidir si ocurrió la práctica anticompetitiva sin todos sus autores ahí sentados, que es una posición muy válida, tendría que llamarlos, de acuerdo a lo que establece la ley 1563, para que manifiesten su voluntad de adherirse al arbitraje. Y si no, pues no, si no la manifiestan, no habría arbitraje. Pero por la naturaleza de la responsabilidad, que es de responsabilidad solidaria, y siendo la solidaridad el caso pues, típico del litisconsorcio cuasi necesario, yo pensaría que sí se puede hacer el arbitraje, incluso si no comparece. ¿Qué opina el doctor Tom? Bueno, un principio fundamental para el tema arbitral es el de la voluntariedad. Si no hay voluntariedad de las partes, pues no, eso no puede ir a la justicia ordinaria. En ese sentido, cuando hablamos de un litisconsorcio necesario, que es aquel en el cual un árbitro no puede tomar la decisión final si no está presente, pues simple y sencillamente permite que esa persona o lo hace y expresa su voluntad o declara extinguidos los efectos de esa cláusula compromisoria. Cuando estamos hablando, por el contrario, de un litisconsorcio facultativo, como es el que nos están proponiendo, pues no es necesario que yo vincule a esas personas. Entonces aquí el doctor Preya me hace el A y B, pues ellos, por supuesto, si están sometidos en un pacto arbitral al cual están vinculados, evidentemente pueden comparecer, pero si quieren meterse C y D, que no tienen nada que ver acá, pues no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, no son litisconsorcio, ni facultativos ni necesarios, son terceros. Ahora bien, cosa distinta es la figura de los terceros en el proceso arbitral, que habrá que ver si es que son llamados en garantía para seguir los pronunciamientos que sobre ese tema se ha hecho, porque hay terceros en los procesos arbitrales. Pero para concluir, las personas que no estén voluntariamente hayan participado en la integración del tribunal en virtud del pacto arbitral, pues no pueden ser parte de esa relación jurídica. Tendríamos de igual manera entonces las dificultades prácticas para poderlos vincular. O sea, teóricamente podemos hacerlo, pero hay que tengamos la voluntad, creo que lo veríamos bien complicado. No, casi, pues es que si quieren meterse en otras cosas, el arbitraje es un tema excepcional. Lo normal es la justicia ordinaria, lo excepcional es el arbitraje. Si usted quiere comparecer al arbitraje, póngase de acuerdo si hay voluntad para eso. Si no hay voluntad, vayan a la justicia ordinaria. Bueno, pues yo creo que dentro de las conclusiones que tendríamos es, en efecto, los árbitros, los jueces están llamados y pueden aplicar las normas de competencia, esa aplicación del derecho privado, con sus restricciones frente a las pretensiones que son objeto de sus pronunciamientos, o la nulidad del contrato. Y yo creo que ese es como el punto el que lleva a que tengan que pronunciarse y revisar las normas de competencia. Y por supuesto la indemnización de perjuicios, que es algo que viene en el siguiente panel, y siempre con el límite en que la autoridad administrativa, por supuesto, tendrá su competencia para investigar e imponer multas. De mi parte creo que sigue la inquietud de esas decisiones contradictorias que nos generen inseguridad jurídica, y de pronto podrían llegar a estar dentro de estos estudios del modelo, del procedimiento, para evitar, porque pues sin duda pueden llegar a no generar los efectos que se quiere de la resolución de conflictos. El doctor Tovar, ¿algo que agregar en sus conclusiones? Nosotros tenemos aquí una lámina que a mí me gusta mucho, que la voy a poner aquí. Si esto me pasa. Cada niño con su boleta. Cada niño con su boleta es que tenemos los jueces que tienen que actuar como tales, como jueces, y tenemos que tener una autoridad administrativa, en este caso nuestra autoridad única de competencia con la superintendencia, que tiene sus propias facultades y en principio administrativas sancionatorias. En principio no deben existir decisiones contradictorias, ya que cada autoridad puede actuar independientemente y sus decisiones se encuentran, en mi opinión, en niveles distintos, uno en el campo civil y otro en el campo administrativo. Entonces me parece que no podemos
mezclar ese tipo de decisiones y que cada cual tiene que actuar de manera autónoma e independiente. Doctor Perilla. Sí, bueno, resaltar que tanto la ley 155 como el decreto 2153 establecen la sanción de nulidad para los acuerdos anticompetitivos, nulidad absoluta, lo que hace que de oficio el juez o el árbitro deban examinar si los contratos que les son llevados a su conocimiento están en ese supuesto, y que no hacerlo podría estar sometiendo a una causal de anulación del laudo. Bueno, y finalmente sí, en nuestra conclusión, esperamos que la academia, a ver si podemos... que la academia deba seguir preocupándose, como lo vemos en nuestra diapositiva, en estos foros, a través de todos los interrogantes y planteamientos que surgen de nuestro día a día, en la práctica o a su vez pues de los estudios que permanentemente estamos realizando. Entonces muchas gracias a nuestros panelistas y pues esperamos que esto siga contribuyendo a este foro.